Bueno, buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidos al Cineforo Patrimonial Centroamérica y el Caribe, que es una actividad organizada por la Red Centroamericana del Caribe del Patrimonio Fílmico y Audiovisual, la Red CACPA, y el Grupo Experimental del Cine Universitario GECU, como antesala a nuestra segunda muestra bimestral, dedicada en esta ocasión a las cinematografías de Panamá y la República Dominicana. Mi nombre es Georgina Tovar y formo parte del archivo audiovisual del GECU y me acompaña en la moderación Laura Fernández de la Cinemateca Dominicana. Nos complace anunciar que en esta edición también nos acompañan dos países invitados, que son Puerto Rico y Colombia, ampliando así nuestro diálogo regional sobre la memoria histórica y el audiovisual. Este espacio busca reflexionar sobre los distintos desafíos, logros y contextos de la preservación y digitalización audiovisual en nuestros países, así como reconocer la importancia de preservar estas obras para las futuras generaciones. Este evento está siendo grabado y posteriormente va a ser publicado en las plataformas del canal de YouTube de la Red CACPA. Y por supuesto, ya la muestra está disponible, pueden ingresar desde ya en gqpanama.org, en la sala U. Están todas las películas de las que vamos a hablar a continuación. Así que vamos a presentar a nuestros panelistas que nos acompañan hoy. Claro que sí, muchas gracias, Georgina. Y para dar inicio a esta muestra, hoy nos acompañan 5 voces fundamentales para este intercambio de reflexiones y de pensamientos alrededor del patrimonio. Con nosotros está José Enrique Rodríguez, director de la Cinemateca Dominicana, Julio Obregón, archivista y preservador del Archivo Audiovisual del GEC, Universidad de Panamá, César del Vasto, historiador panameño especializado en procesos de memoria histórica. Y por supuesto tenemos una invitada muy especial desde Puerto Rico, la licenciada Maricel Flores del Archivo General de Puerto Rico, quien nos compartirá algunas reflexiones sobre la película Nenén de la Ruta Mora y su proceso de digitalización. Nos iba a acompañar Basilio Nova, actor de la película dominicana Un pasaje de ida, que es parte de la muestra, pero por algunos asuntos familiares de último minuto no nos podrá acompañar. Sí, iniciamos con José Enrique Rodríguez, el director de la Cinemateca Dominicana, quien nos compartirá un poco de la experiencia de restauración y la puesta en valor también de la película Un pasaje de ida, que es una pieza clave en el cine patrimonial dominicano. Así que José Enrique, el espacio es tuyo y cuéntanos un poco cómo fue la experiencia de restauración de esta película. Buenas para todos. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablar un poco de ese proceso tan arduo que duró alrededor de un año. Antes de eso, para dar un poco de contexto, el Archivo General de la Nación de la República Dominicana es bueno, yo digo que es mi casa porque fue donde duré 7 años siendo director de conservación y luego fue que pasé a la Cinemateca hace ya más de 9 años. Pero yo conocía la realidad del Archivo General de la Nación y las habilidades técnicas que tenía. El archivo adquirió un escáner GoldenEye y a partir de ahí renovamos un acuerdo de colaboración entre la Dirección General de Cine, que es nuestra sede, ya que la Cinemateca es una dependencia de la Dirección General de Cine de la República Dominicana. Entonces, en este proceso, cuando hicimos este acuerdo o renovamos este acuerdo, la idea era poder colocar o proponer películas, largometrajes y cortometrajes dominicanos que necesitaran o que verificamos como que tuvieran las condiciones, la urgencia y para eso volverlo una prioridad. En este caso, Un pasaje de ida fue el primer largometraje que trabajamos, lo trabajamos en el 2019. Lo trabajamos en el área técnica del Archivo General de la Nación porque coincidió con que la Cinemateca Dominicana había iniciado un proceso de restauración estructural, por lo tanto tuvimos que salir de aquí. O sea, no había ningún empleado en la Cinemateca. En ese proceso, el técnico de restauración y de proyección, Alexander Fernández, que hoy día es el encargado del área de proyección de la Cinemateca Dominicana, hizo el proyecto conmigo y fue supervisado por Juan Bautista Bravo, que era el encargado en ese momento del área de archivo, del taller fílmico del Archivo General de la Nación. Esto fue un proceso en el que habían alrededor de 92 rollos
de la película eran copia de proyección. Por lo tanto, fue un proceso muy arduo porque encontramos muchísimos rollos que estaban adheridos, estaban compactados más bien. Entonces, al estar compactados, evidentemente lo que está reflejando es que esa colección estuvo en un proceso con una alta temperatura y un mal almacenamiento durante años. Esta película, o bueno, para dar un poco de contexto de qué es un pasaje de ida es un biopic, es una historia real de un barco panameño llamado el Regina Express, que se llevó como polizones o intentó 32 personas. Ellos lo que hicieron que en un tanque del lastre, ¿verdad? Donde se acumula el agua, en el barco entraron estas personas, estos dominicanos que se iban. La historia de la migración en la República Dominicana como país isleño es algo que lo llevamos en la sangre. Dice un informe psicológico sobre los isleños que pareciera que el único objetivo que tenemos es salir de aquí, de la isla, de alguna manera. Pero eso es algo que siempre está en nuestra sangre. Y esta historia trata sobre la tragedia de que no quiero hacer spoiler, ¿verdad? Pero la tragedia es una historia trágica que para poder sacar o evadir a los policías que fueron a hacer una revisión al barco, pues inundaron el tanque donde estaban estas personas. Algunos sobrevivieron, otros no, pero eso fue un hecho que marcó mucho la historia de la República Dominicana. eh, y esto entonces a Gliberto Meléndez, que lamentablemente falleció la semana pasada, tuvimos un homenaje que le hicieron familiares y todo su parte del crew de la película en aquel momento. Vinieron a compartir y el sábado pasado fue muy especial para nosotros, pero este cine fueron también, o estas proyecciones para nosotros son muy especiales por eso mismo, porque de alguna manera Agliberto no solamente fue el director de Un pasaje de ida, sino también que fue el fundador de la Cinemateca Dominicana en el 1979. Toda esta relevancia, o sea, si ustedes se dan cuenta, no es una película, hay que verla tridimensionalmente, hay que ver su trasfondo social, su historia, pero también hay que ver la importancia de este director en un momento en que no se hacía cine en República Dominicana, y este director vendió hasta su casa, vendió su carro, se entró muchas veces en lugares hasta prohibidos para poder filmar la película. Hay unas escenas en el barco que él contaba en vida y nos contó en varias entrevistas que le hicimos de que todas esas escenas fueron que entraban con la cámara de una manera muy, o sea, sin ningún documento, sin ninguna autorización de ninguna de las autoridades en ese momento, ni nada, para poder filmar esas escenas. O sea, que es una película que fue hecha con mucho pecho, digo yo, con mucha gallardía. Valga también mencionar que todos los actores que vemos en la película, o vamos a decir la mayoría, son hoy día figuras del arte dominicano. Hoy día son comunicadores, cantantes, o sea que eran jóvenes en ese momento, pero esta película sirvió para catapultar sus carreras de una manera impresionante. También así fue un pasaje de ida la que dio ese punto de partida para que también contáramos la siguiente obra, que era Nueva York, o la obra la película del 1995, ¿verdad? O 94, que fue el boom en República Dominicana del cine, lo que comenzó a gestar esa sensación de que nosotros también podíamos hacer un cine. O sea, siempre vemos al país del norte, ¿verdad? Como el que ellos son los que hacen cine, o quizá tenemos hasta conocimientos, si podemos, de Bollywood o algo así. O sea, digo, aquí en República Dominicana, pero en ese momento después de un pasaje de ida y después de Nueva York fue, no, vamos a hacer, y después fue Perico Ripiao, vamos a hacer cine, vamos a hacer una ley de cine, y es lo que viene a suceder luego en el 2010. Así que esta película es la punta de la lanza de nuestro cine moderno, de nuestro cine luego de la postdictadura. También es mencionar eso, luego de la dictadura no hay un cine que haya quedado vivo, no hay una obra que haya quedado viva, solamente se compraron unos pietajes para filmar las inauguraciones
de sus edificaciones. Por lo tanto, un pasaje de ida es como ese esfuerzo de un grupo de artistas jóvenes de poder contar una historia, de poder colocar a la República Dominicana en el mapa a nivel cinematográfico y de producción cinematográfica. Esta película ganó muchísimos premios alrededor del mundo, fue proyectada en todos los continentes. Alberto cuenta mucho cómo de alguna manera, perdón, Alberto cuenta mucho cómo de una manera, tratando de hacer algo con amor y con esfuerzo, al final fue un boom para todos aquí en República Dominicana y los que pudieron verla en ese momento. El proceso de restauración, eh, con, eh, teníamos un telecine que se había hecho en algún momento y que se había convertido, se había guardado en un DVD, en un disco compacto. Entonces este nos sirvió como de referencia para saber qué orden íbamos a tener con los rollos, porque los rollos, lo que pudimos sacar fueron fragmentos. Entonces, al sacar fragmentos, pudimos completar una película, pero prácticamente el resto quedó inservible o estaba muy compactado que al tirar de la película iba a desmaranarse, o sea, iba a destrozarse, o muchas otras tuvimos que hacer varios cortes, quitar muchas cintas adhesivas, tenía muchas pegaduras, empalmar otros extremos, otras colas. O sea que de alguna manera fue un recorta y pega lo que pudimos, pero al final pudimos lograr sacar una copia de esta obra. Fue una labor titánica de todo un año, yendo al Archivo General de la Nación, 2 días a la semana íbamos para hacer los otros procesos en una oficina que nos había prestado la Dirección General de Cine. O sea que fue algo muy bonito. Luego lo que pasamos fue al proceso de la digitalización con el escáner del Golden Eye que está en el Archivo General de la Nación. Pasamos a poder colocar esta película y llevarla a una calidad de 4K. Esta película ahora mismo está almacenada en los archivos de la Cinemateca Dominicana y lo que buscamos ahora es completar el proceso de la restauración digital. Por lo tanto, lo que van a ver en esta muestra es ese telecine que se utilizó de base para el proceso de restauración. O sea, van a ver que la misma tonalidad de la película no es la copia en sí, sino es una imagen proyectada que se filmó. Ese fue el proceso que llevamos a cabo. Wow, muy bien. Para recordarles un poco de qué trata la película, un pasaje de ida, es basada en un episodio real, la tragedia de la embarcación Regina Express, que se saldó con la muerte de varios polizones que intentaban salir ilegalmente de la República Dominicana a llegar a las costas de los Estados Unidos, también disponible en esta muestra. Yo tengo una pregunta para ti. Lo interesante de esta película, entre muchos aspectos que toca el tema de la migración y demás, y los derechos humanos, es, ¿ustedes conocen si la película fue filmada en un barco real o fue en set? ¿Cómo fue el proceso de filmación? Sí, la película fue filmada en un barco real. Fue un barco real. Y tengo entendido que fue en 16 milímetros y que luego se pasó a 35 ya para la parte de la copia de proyección. Wow. Definitivamente hay que verla. Así que invitamos nuevamente a la audiencia a que ingresen a la sala U, disponible en gecopanamá.org. Allí pueden ingresar a ver las películas que están a la espera de que ustedes la vean. Así que vamos a continuar con nuestro siguiente expositor. Claro, y sí, bueno, de mi parte sí tengo esa curiosidad, ese interés de saber esa contraperspectiva que tal vez tiene Julio del GECU, de la Universidad de Panamá, con esas películas que van a estar ahora dentro de la muestra que está haciendo El Lobo, La canción de nosotros, Una bomba a punto de estallar, el verdadero protagonista, y obviamente saber sobre esas acciones del archivo panameño en materia de preservación audiovisual. Sí, claro, cómo no. Igual para ponerlo en contexto, ¿no? Sobre lo que es el GECU, que es el Grupo Experimental de Cine Universitario de la Universidad de Panamá, que fue fundado en el año 1972. Eh,
en un periodo en el que estábamos bastante, digamos, la región, no solo Panamá, sino la región algo convulsionada, y el GECO aparece como apoyo para la concientización de las clases populares, ¿no? En Panamá. Por lo tanto, todo el material o gran parte del material que se producía en el GECU tenía un alto contenido, digamos, de concientización para buscar la manera de que el país o la población tomara conciencia de la situación que vivíamos con el reclamo de nuestra soberanía en el área del canal. Y parte también porque el grupo experimental de cine universitario estaba conformado por personas, digamos, con una ideología bastante clara y definida en cuanto al rescate de nuestra soberanía. Así es que el material que vamos a ver en la muestra es bastante directo, digamos, bastante directo en cuanto a su contenido y vamos a decirlo así, tal vez anti-norteamericano. Así es que todas tienen ese componente y creo que en este momento toma relevancia para nosotros porque como es sabido, estamos viviendo un periodo o inicio tal vez de un periodo, digamos, de agresión a nuestro país nuevamente. Entonces, estos documentales cobran vigencia nuevamente para como refrescar a las nuevas generaciones de esa realidad que nos da la impresión a nosotros que como panameños no escaparemos nunca ante, digamos, siempre y cuando se mantenga la potencia, los Estados Unidos como potencia, siempre estaremos con esa situación latente. Entonces no está de más que como país, como sociedad y nosotros, nuestro aporte como GECU, contribuyamos a refrescar a la sociedad, no solo a la juventud, sino a la sociedad y a la región también de nuestra realidad, de cómo es que hemos compartido y vivido esa situación a lo largo de toda nuestra historia con los Estados Unidos. Eh, si les diría que cada una de estas películas tiene una peculiaridad, pero todas giran en torno al mismo tema, desde varios diferentes puntos de vista. Para ponerlo, digamos, en alguna medida cronológicamente, eh, ¿qué está haciendo el lobo? Sería como una antesala, ¿no? Lo que vivíamos internamente en el país con el sistema y la oposición, ¿no? Las clases sociales, cómo intentaban, digamos, entorpecer la labor que hacía la gestión o el gobierno de turno y los esfuerzos que hacía por lograr un nuevo tratado del Canal de Panamá con los norteamericanos. Entonces, más o menos narra las situaciones internas que se vivieron en un periodo dentro de todas esas negociaciones. Eh, la canción de nosotros habla, digamos, vamos a decirlo así muy coloquialmente, de la posición de las clases populares, de las clases, digamos, marginadas del país, cómo sentían directamente en la ciudad esa cercanía de sentirse colonia, ¿ve? Con una cerca que simplemente era lo que dividía el área donde uno podía, digamos, transitar con libertad y la otra área donde no era permitido que nosotros, el panameño, transitara porque podría ser sometido a las leyes norteamericanas estando en nuestro país. Entonces, este grupo de muchachos en la canción de nosotros llega al punto de sentirse tan, digamos, ofendidos o tan agraviados en su dignidad como país que crean un grupo musical donde componen música sin tener ningún tipo de formación, digamos, en este campo, componen música de protesta, una música contestataria ante la situación que vivíamos, ¿no? Entonces, ese es el punto de vista, digamos, directamente y profundamente de las clases populares más marginadas del país en ese momento. Una bomba a punto de estallar vendría a ser el preámbulo a la firma de los tratados.
El preámbulo en el sentido de que estábamos ya en el límite de las negociaciones y no sabíamos, por parte de nuestra como panameños, sabíamos que estábamos muy de acuerdo con lo que el gobierno había negociado con los norteamericanos, pero teníamos que estar muy atentos, como es siempre de esperar de que ellos quieren cambiar todas las cosas. Entonces, ¿qué posición? El documental nos habla más bien de qué posición tomarían el pueblo con relación a que si se diera la situación de que el tratado del canal no fuera ratificado por los norteamericanos, ¿qué haría el panameño en ese momento con tal de hacerse respetar o respetar su soberanía y sus derechos sobre esa área? Entonces, lanza como un reto y sale a la calle a preguntarle al panameño común. ¿Qué haría si nosotros fuéramos invadidos por los norteamericanos? Entonces, esta película en particular es la que nos pone a nosotros siempre y nos mantiene latente como que esa realidad, lastimosamente, tal vez la tendríamos que estar viviendo por mucho tiempo más, ¿ve? Así que no fue una cosa, digamos, de una generación, porque si se recuerda, ese documental fue filmado en el año 1977, vamos a decir, meses antes de la aprobación de los tratados. Y nosotros fuimos, digamos, víctimas de una invasión en el año 89. Así es que esa es parte de nuestra realidad y parte de lo que siempre pareciera que a pesar de las generaciones, mantenemos muy latente dentro de nosotros, ¿no? Nuestro eh, anticolonialismo, porque lo hemos vivido en carne propia durante toda nuestra historia. Entonces, nuevamente en 2025 nos hemos confrontado ante una amenaza similar. Y la última es el verdadero protagonista, el último documental, que nos habla entonces, después de la firma de los tratados del canal en septiembre de 1977. Así es que hace como un resumen de lo que sucedió y en parte del documental se habla también de qué hubiera sucedido para efectos del gobierno que teníamos en el momento si el tratado del canal no hubiera sido aprobado. ¿Qué iba a hacer el Estado como Estado para hacer respetar nuestro derecho en esa área de la zona del canal? Y dentro del documental habla el jefe de gobierno en ese momento, el general Omar Torrijos, y plantea de que las Fuerzas Armadas de ese momento, lideradas por él, estaban dispuestas a tomar armas para destruir el canal de Panamá. Entonces, y lo dice internacionalmente a la prensa, si no hubieran sido aprobados los tratados del canal, ellos estaban dispuestos a agotar esa opción para que se hiciera respetar nuestro derecho como país soberano. Gracias a Dios, bueno, eso no tuvo que suceder. Entonces, ese es el contexto en términos generales de los cuatro documentales que presentamos en esta muestra patrimonial de cine que organiza nosotros, el Grupo Experimental de Cine Universitario y la Red Kafka. Sí, me parece sumamente interesante todo lo que comentas con relación a estos documentales políticos que son tan relevantes y acertados para el contexto social y político que estamos viviendo y cómo de alguna manera abren paso a revisitar, a que podamos revisitar la memoria nacional. Sobre todo las nuevas generaciones que enfrentan esos nuevos acontecimientos políticos que se están dando ahora mismo. Entonces, basado en esto, ¿cuáles han sido esos principales retos técnicos y logísticos que han enfrentado desde Panamá para conservar cine patrimonial? Correcto. Nosotros iniciamos un proceso, digamos, de rescate de ese material a mediados del año 2018, porque anteriormente a eso el GECU producía o produce todavía todo su material y conservaba un almacén. A lo largo de los años y con el cambio de los adelantos tecnológicos, los formatos y los soportes han ido cambiando. Entonces, este material en 16 milímetros con el que se trabajaba
inicialmente en el GECO, fue quedando almacenado en un lugar y por diversas razones, ¿no? Eh, fue pasando, digamos, al olvido en algún momento por falta de presupuesto institucional y fue con el tiempo deteriorándose. Iniciamos ese proceso en el 2018 buscando la manera de rescatar el espacio para brindarle a ese material mejores condiciones de conservación y de preservación. Eso inicialmente lo hicimos con la ayuda de la administración de la Universidad de Panamá, del rector Eduardo Flores Castro. En ese periodo nos dio ese primer apoyo para rescatar y mejorar las condiciones en las que se mantenía el material fílmico, que prácticamente se perdió en un 40% de lo que teníamos, de todo lo que se había logrado hacer en la década, digamos, de los 70. Posteriormente logramos el apoyo de ciertas embajadas, como la española, para capacitar al personal, los que trabajamos aquí, recibir talleres de especialización en cuanto a la preservación de los materiales, la catalogación inicial, o sea, proceso de catalogación mínimo descriptiva que hicimos de todos los contenidos que habían. Y más adelante, después de haber logrado el espacio, acondicionarlo, la climatización de una bóveda especial para el material de 16 milímetros, y los talleres de capacitación para saber trabajar en la limpieza, en la conservación de ese material. También nos abocamos a participar en concursos y afortunadamente también fuimos favorecidos en el año 2019, inicios del 20, con el premio de los embajadores que, vamos a decir que irónicamente, era un premio que da la Embajada de los Estados Unidos a nivel, digamos, mundial. Nosotros fuimos favorecidos ese año con el premio de los embajadores para rescatar el material de la década del 70, o sea, el material de 16 milímetros que, como digo, ¿no?, hablaba o planteaba situaciones contrarias al sistema o a los norteamericanos. Con ello logramos también la digitalización de cierta cantidad de material fílmico, pero ha sido mínima esa digitalización, y nos abocamos ahora a mejorar también otros espacios, no solo del material fílmico, sino también de material magnético que conservamos, que entonces ya vienen siendo de la década de mediados de los 80 a los mediados de los 90, para aclimatizar también esos espacios con el apoyo y, digamos, el premio que hemos logrado obtener el año pasado de Ibermemoria, para no solo darle seguimiento al mantenimiento de la bóveda de 16 milímetros, sino ampliar otros espacios para también darle preservación y mantenimiento al resto de los soportes que tenemos y conservamos aquí en el GECO. Sí. Muchas gracias, Julio. Lo que acaba de decir es muy valioso y nos recuerda que restaurar una película es también restaurar parte de la historia que muchas veces es olvidada o silenciada, ¿no? En ese sentido, le agradecemos su participación. Ahora queremos invitar a nuestra compañera que viene de Puerto Rico, que nos habla un poco sobre Irene de la Ruta, un documental sobre el encanto de unos niños con una celebración folclórica de la santa patrona de Loaiza, aldea en Puerto Rico, que ilustra la fusión de las culturas africanas y españolas en Puerto Rico. Maricel Flores, bienvenida. Sí, hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Casualmente en el mes de julio es que se desarrollan las festividades de las fiestas de Santiago Apóstol en Loíza.
Son unas fiestas tradicionales que llevan más de un siglo celebrándose, con el objetivo de participar aquí, el propio guión cinematográfico que crea Oscar Torres, nos habla de cuál fue su intención de desarrollar este proyecto para la División de Educación a la Comunidad. La División de Educación a la Comunidad es un proyecto que creó el gobierno de Puerto Rico a partir de 1946. Se inicia con un programa que se llamaba Unidad de Cinema y Gráfica, que era para el gobierno comunicar unas gestiones gubernamentales. Esto empieza en el 46 y luego, viendo que el proyecto pues tenía el auge esperado, ya para el 49 se crea la División de Educación a la Comunidad. Agraciadamente para Puerto Rico, la ley que se crea para proteger los documentos gubernamentales de 1955 estableció que una de las cosas que se podía, conservar y preservar, ¿verdad? Como documento de valor histórico eran las películas. Las películas aquí, como son producidas por el gobierno de Puerto Rico, pues son tratadas también como un documento oficial gubernamental porque fue parte de la gestión programática. Ya para la fecha en que Nenén de la Ruta Mora se produce, el proyecto pues ya no tenía quizás el impacto que tenía con el programa de gobierno y las comunidades, porque más o menos pues con la llegada de la televisión, pues entonces ya estas zonas, ¿verdad? Estas producciones pues no eran tan relevantes, como inicialmente fue. De la propia voz de Oscar Torres, él nos habla de los objetivos y me parece bien importante el tratamiento que le hace Oscar, porque hay una película documental del 49, es una película etnográfica de cómo se desarrollaban las fiestas, los distintos personajes, y esta creación la hizo mientras Jean Rouge hacía lo propio, ¿verdad? En África, nuestro Ricardo Alegría hizo el primer documental a color en Puerto Rico sobre las fiestas de Santiago Apóstol. Y me pareció bien importante compartir que una de las preocupaciones de Oscar precisamente era que las fiestas estaban perdiendo esa originalidad, ¿no? Se estaban desarrollando cosas como todo, la cultura evoluciona y tiene contacto con las cosas nuevas, ¿no? Y los jóvenes proponen otras cosas. Y una de las cosas que él dijo, y voy a citar, tal es el encanto de las fiestas de Loíza, algo que, como dijimos, va mucho más allá de lo pintoresco, del pintoresco espectáculo de atracción turística o de poeticidad y colorido del paisaje, o mejor dicho, tal ha sido. Desgraciadamente, este aspecto de nuestro folclore se va tragando el siglo anatómico. Y sin apenas nos apercibimos, va degerando y falseando su contenido, adoptando peligrosos tintes hollywoodenses. Y hay una producción que podemos verla, también contrastarla con con estas producciones, una del 92, donde se ve ya, ¿verdad? Un verdadero retroceso a unas cosas que se distancian claramente de lo que era el folclore en los años en que comienza este, eh, las fiestas de Santiago, ¿no? Y entonces una de las cosas que me interesó también fue el estilo en que él establece que no quería hacer y desarrollar un documental propiamente, ¿verdad? Con una orden narrativa, sino que le dio un estilo un poco de newsreel, ¿verdad? Con un poco, y que
el haber hecho una ficción le daba un espíritu de que nosotros pudiéramos proyectarnos como nación. O sea, como una fiesta autóctona, que nos miráramos y que imagináramos, ¿verdad? Ese mundo paralelo que realmente es la festividad, ¿no? Es una fiesta religiosa y que creo que en ese sentido sí él desarrolló un proyecto que le da ese sentido de uno sentirse identificado, querer y amar lo que es la película y que en la ficción y en la creatividad nos permite a nosotros hacer ese contacto, ¿verdad? Con lo que es esa espiritualidad de una festividad religiosa. Y yo creo que el que quiera estudiar un poco más la película, pues los invito a que puedan ver estos documentos relacionados, ¿no? A la producción de la película, al igual, ¿verdad? Que ver otras producciones, para que tengan una diversidad, ¿verdad? De temporal de lo que es las fiestas de Santiago Apóstol en Luisa. Sí, nosotros desde aquí de República Dominicana nos sentimos como muy identificados con esta misma fiesta, ya relacionado un poco a lo que es el carnaval aquí en República Dominicana y su celebración. Entonces, ya desde ese punto de vista crítico sobre la relevancia histórica y regional de Nenén de la Ruta Mora, me interesaría saber un poco más sobre ese proceso de digitalización que ustedes llevaron a cabo, cómo fue ese primer acercamiento con la película. eh, y para determinar esa relevancia ya desde un panorama regional y caribeño. Sí, el archivo de imagen en movimiento desde que comienza, ¿verdad? Inicia los proyectos, el proyecto se inicia poco antes de los 90, y la visión del proyecto era, pues, reunir, ¿verdad? Todo lo que sea el acervo cinematográfico producido en Puerto Rico y de televisión. Las películas de la división de la comunidad pues eran la justificación más grande porque la compañía productora de cine que mayor número de producción hizo, era un proyecto coherente, reunió a los mejores artistas, directores, técnicos, guionistas, y en Oscar Torres lo tenemos todo, tenemos él como guionista y director. Nosotros hicimos siempre proyectos, ¿verdad? De restauración de películas, más bien de fílmico a fílmico y así. Pero ya para el 2020 nosotros adquirimos un escáner y entonces en esta nueva tecnología, en este nuevo reto tecnológico, pues para el 2021, la directora del Archivo General de Puerto Rico, Hilda Teresa Ayala, quería crear el proyecto de preservación digital. Entonces, en ese proceso, pues es como tú volver, por más que yo vea las películas a veces 10, 20 veces que tengo que hacerlo, cada vez que tú tienes que someterla a un nuevo proceso, y la digitalización en este nuevo proceso ha dado una nueva oportunidad de darle una mirada nueva a las películas. Sin embargo, el proceso de digitalización, nosotros hasta el momento lo que estamos desarrollando es la captura, hacer elementos, ¿verdad?, de preservación, los de accesión y los que eventualmente van a entrar, ¿verdad?, a la difusión por páginas en portales digitales. Desde esa perspectiva, nosotros estamos nuevamente visitando y haciendo una nueva mirada, como dije, a la colección. Y la película ciertamente, nosotros no intervenimos, ¿verdad?, en hacer una restauración ni de corrección de color, ni otros procesos que van más allá, ¿verdad? Simplemente nosotros, hasta el momento, lo que hemos establecido del proyecto de preservación digital es crear elementos
para la conservación, ¿verdad? Digital. Quizás en algún momento y con el adiestramiento necesario y la compra de los programas necesarios también, pues podríamos llegar a esa fase de restauración digital, pero hasta el momento el proyecto solo cumple, ¿verdad? Pensando de que son materiales frágiles, que necesitan, que nos ronda el síndrome de vinagre en nuestras bóvedas, pues es quizás este momento para nosotros poder digitalizar, capturar y eventualmente restaurar. Y es un proyecto que hay que dedicarle los 5 días a la semana, lo más que podamos de tener de tiempo. Bueno, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, dice José Enrique también. Y bueno, ya para ambos, tanto para José Enrique como para ti, Maricel, José Enrique con Un pasaje de ida y tú con Nenén de la Ruta Mora, ¿qué valor tienen ambas películas hoy en el contexto del Caribe y sus diásporas? Algo, si pueden decir algo brevemente. Sí, en el caso de Un pasaje de ida, como antes mencioné, la idea es que nosotros los caribeños tenemos ese sueño de salir de aquí y de estar rodeado de agua por todos lados. Entonces es como que los continentales yo digo que tienen como otra idea diferente, que pueden cruzar de una frontera a otra por un autobús y es mucho más fácil. Nosotros es como que vemos todo alrededor de agua. Y nosotros hemos hecho aquí en la Cinemateca incluso ciclos de cine inmigración por eso, porque tenemos varias películas que hablan de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Un pasaje de ida, siento que es esa voz del caribeño y todo lo que el caribeño y muestra y retrata, todo lo que el caribeño de alguna manera busca eh, salir, o sea, busca otros horizontes, busca tener una esperanza diferente, busca también detrás de un sueño, que esa es otra cosa, un sueño de cómo nos lo han vendido, que es otra cosa también, eso sería otro tema para abordar. Al arriesgar hasta tu vida por ir detrás de ese sueño que te cuentan. O sea, aquí en República Dominicana, nosotros como dominicanos, tenemos hemos comprado mucho el sueño, es lo que yo digo. Y esa es mi visión y siento que Un pasaje de ida lo muestra perfectamente. O sea, ¿cuántos dominicanos no vuelven, no solamente de Estados Unidos, también de Europa y vuelven con unas cadenas grandísimas que las alquilan allá para venir aquí y que todo se vea como color de rosa? Pero ya gracias a la época que vivimos hoy, quizá en esa época era otra forma, la forma, esa estrategia de comunicación o los elementos de comunicación que existían, era una manera diferente, era fácil o más fácil emitir de alguna manera estas fábulas. Siento que es como la raíz de todo y que nos conecta como caribeños y poder creerlas. Hoy día no, hoy día tenemos más formas de poder decir, bueno, ahí tú abres el celular y puedes con el móvil y puedes encontrar qué está pasando en Suiza, qué está pasando en Australia. No hay esa venta de cuento, como le decimos aquí. Creo que Un pasado de ida retrata esa época, retrata esa idiosincrasia del dominicano, del caribeño. Oscar Torres, bueno, no, eso le toca a Maricel. Pero creo que también Oscar Torres, yo siempre digo que es como ese cineasta caribeño que nace en Cuba, que viene a Dominicana, que luego produce en Puerto Rico. O sea, de alguna manera nos unifica en una misma visión que ha permeado o ha sido contaminada por todas nuestras realidades como caribeños. Creo que él como que las condensa. Y creo que ahí está su poder también. Yo creo que nosotros tenemos, ¿verdad? Innegablemente una historia común. Yo tengo unos niveles, ¿verdad? Y yo creo que a nivel de puertorriqueño nosotros tenemos unos niveles de aprecio. Primero somos puertorriqueños, después somos caribeños, o sea, República Dominicana y Cuba.
Después pues nos enmandamos a los demás de Centroamérica y después pues ampliamos, ¿verdad? El Iberoamérica. Pero yo creo que una de las cosas que el padre de la patria, Ramón Emeterio Betán, se reconocía, bueno, a él lo reconocen como el antillano. Y yo creo que el antillano del siglo XX, sin duda, es Oscar Torres. Nosotros hemos sido enmandados, ¿verdad? Y agraciados por una diáspora creativa. El cine de la División de Educación a la Comunidad reunió a varios compañeros de la República Dominicana, orgullosa de conocer a algunos de ellos, como el trabajo indescriptiblemente de Alfonso Borrell, un hombre realmente sumamente interesante en la historia, en lo que contaba. Y entonces yo creo que Oscar Torres, si incidentalmente nació en Cuba, pero de padre puertorriqueño, madre dominicana, yo creo que no nos lo vamos a pelear, lo podemos compartir. Pero indudablemente yo creo que la División de Educación a la Comunidad le permitió a Oscar una producción cinematográfica con un reconocimiento entre sus compañeros y lo que hizo. Y yo creo que el explorar un tema que, como él dice en su tratamiento, en el guión, en lo que escribió, su preocupación era esa identidad caribeña, a través del folclore de la división, de, de las fiestas de Santiago Apóstol en Loíza, quiero decir. Entonces, yo creo que ese tránsito de él por las islas le permitió también a él ese contacto y seguramente eso está plasmado. Él tenía también un proyecto de hablar sobre las tres islas, ¿no? Y de Quisqueya, como hay en algunos de los documentos. Y yo creo que a veces, como él mismo dice, tú podrás hablar de folclore, pero es desde el punto de vista del cineasta, creo que él quería dar mucho más. Y yo creo que la huella de las fiestas de Santiago Apóstol en Loíza, como otra de sus producciones, obviamente retrata esa identidad del Caribe, esa identidad que nos hermana en una historia común, en un maltrato de lo común, que incluso Panamá ya expuso, ¿no? No hay por qué decir cómo la política norteamericana exterior de América para los americanos, que cuanto deberían de ellos corregir para los estadounidenses, ¿verdad? Porque América somos todos. Pero yo creo que el Caribe siempre está solidario, empático y creo que todo lo que nos circunda es algo de lo que nosotros podemos compartir y yo estoy muy contenta de saber que, ¿verdad? Las fiestas, lo que no son las fiestas, nos hermana, ¿verdad? Con lo que somos países caribeños que nos amamos y que estamos dispuestos el todo por el todo para reconocernos nuestra identidad, reconocernos en el otro, ¿no? Porque hemos vivido historias similares, paralelas, unas más difíciles que otras, pero que realmente somos pueblo que siempre extendemos la mano para el que lo necesita. Muchas gracias, Maricel Flores. Maricel es parte del Archivo General de Puerto Rico. Muy agradecidos por tenerte aquí. Y además es la película más antigua de la muestra que tenemos en esta semana. Muy bien, damos paso a nuestra última participación con el historiador César del Basto, quien abordará el vínculo entre memoria audiovisual y la historia reciente de Panamá. El verdadero protagonista se presentan los acontecimientos que llevaron a la culminación exitosa de la negociación entre Panamá y Estados Unidos, la firma de los tratados descolonizadores y la entrada en vigor de lo mismo el 1 de octubre del 79, con la incorporación del pueblo panameño organizado a la antigua zona del canal. El espacio es suyo, señor Del Basto. Buenas tardes a todos. Bueno, me gustaría que preguntaran, ¿no? Porque me gusta más que me pregunten que a veces exponer.
pero voy a tratar de ser lo más breve posible. En primer lugar, Panamá es prácticamente uno de los pocos países, aparte de Puerto Rico y Cuba, que han tenido desde sus inicios como naciones y estados en construcción con bases militares imperialistas. Es importante mencionar esto. Pero la peculiaridad de Panamá que no han tenido Cuba y Puerto Rico es que acá el imperialismo estadounidense construyó un canal de Panamá. Un canal que después del canal de Suez es una de las principales vías que unifica al planeta desde el punto de vista del transporte marítimo y el comercio mundial. Es decir, por el canal de Panamá pasa el 6% de la riqueza ajena mundial. Esto significaba entonces que la nación panameña y la sociedad panameña y su estado en construcción estaba muy controlado por el imperialismo estadounidense. Y para garantizar eso, ese imperialismo establece bases militares para supuestamente defender esa ruta, ¿no? A raíz de ese momento el país se divide en varios estratos, ¿no? Está entonces la sociedad de tránsito, está la sociedad de los privilegiados, está la sociedad de los marginados y por último la sociedad de los excluidos. Ya se imaginarán, por ejemplo, la sociedad de los excluidos, estamos hablando específicamente de cerca de 7 naciones indígenas. Cuando hablamos de los marginados, estamos hablando de los pobres, ¿no? La situación de existencia actual todavía, de extrema pobreza, ¿no? En Panamá, principalmente de una población campesina, ¿no? Y de la ruta de tránsito, pues los que viven en torno al discurso esperanzador y prometedor de que el canal de Panamá generaba riquezas para los que vivían cerca de él mismo. Y la ruta y el Panamá de los privilegiados, que son los que están siendo beneficiados no solamente por los negocios comerciales que se generaron a raíz de la independencia condicionada de 1903, sino también en torno a los negocios que generaban tanto las bases militares como el canal mismo, ¿no? Así que esa clase privilegiada o dominante, que vive principalmente del comercio en contra de otros modelos de desarrollo económico, esa clase está actualmente conformada principalmente por hebreos y árabes. Y en tercer lugar, los criollos, que vienen a ser como una especie de convidados, ¿no? Marginados también en parte por este sector de árabes y hebreos, que controlan prácticamente la economía del país y tienen al país prácticamente secuestrado. Y no han permitido, pues, un desarrollo cultural, un desarrollo educativo, un desarrollo social que permita el despegue de la sociedad panameña. A raíz de esta situación es que transcurren las primeras décadas republicanas y nos vamos a encontrar con un desarrollo muy limitado y muy a expensas del control de este imperialismo que impedía que la nación y la sociedad panameña se desarrollara como tal, ¿no? Y la lucha, pues, del pueblo panameño organizado para romper con este dominio imperial y su colonia que se denominó Zona del Canal, y estaba compuesta por militares, empleados de la Zona del Canal y sus familiares. Y los nacidos en esa colonia se llamaban Zonians, ¿no? Es muy importante tenerlo muy en cuenta. Y estos sectores eran los más radicales defensores de todas las tradiciones estadounidenses de racismo, de exclusión,
y de inculcarle a las sociedades latinoamericanas, y en este caso a la panameña, una imposición cultural que denominamos el discurso de la baja autoestima o complejo de inferioridad, ¿no? Que en muchos países de América Latina todavía impera, ¿no? Pero en Panamá hubo una agresión, ¿no?, muy fuerte por la presencia tanto militar como civil de estos señores, pues, con mentalidad totalmente imperial. Entonces, en ese contexto es que va surgiendo propuestas culturales, y entre las propuestas culturales y los proyectos culturales está el cine, está la imagen en movimiento. La primera película, estamos hablando, surge en el año 46, elaborada por panameños y un director costarricense. Estamos hablando de un cine que va a ser muy esporádico, muy intermitente, hasta que surge entonces con el llamado proceso revolucionario de 1970, compuesto por un sector de la burguesía, llamémosla nacional, reformista, y los militares. Este sector es el que entonces acuerpa a partir de 1970 el proyecto anticolonial para recuperar ese canal y ponerlo al servicio de la nación panameña. Es ese sector en el poder que lleva adelante entonces profundas reformas en el país, orientándolo más a un desarrollo agroindustrial y de elevar la conciencia del panameño hacia su país, producto de las luchas que se generaron desde 1903 en adelante. Entonces, inclusive antes, ¿no?, en el siglo XIX. Pero bueno, volviendo al tema, este gobierno es el que lleva adelante entonces la propuesta de los sectores más revolucionarios del país, de generar y crear, inventar el grupo experimental del cine universitario. Es un grupo que surge desde las filas de la Federación de Estudiantes de Panamá, con una mentalidad muy revolucionaria, muy radical, ¿no? Es un cine político, no es un cine de propuestas estéticas, es un cine con contenido ideológico que responde al contexto de la lucha anticolonial de Panamá, de la sociedad panameña y su Estado contra el imperialismo estadounidense y con el colonialismo establecido en la zona del canal. Entonces ese cine va a servir para elevar la conciencia del panameño sobre la realidad que vive en esos momentos y la lucha que se lleva adelante. Por un lado, recuperar el canal para ponerlo al servicio de la nación panameña y el Estado, y por otro lado, llevar adelante reformas profundas para enrumbar al país hacia el desarrollo nacional. Es decir, que el proyecto que se llevaba adelante era un desarrollo nacional enmarcado dentro de los últimos embates a nivel mundial que se llevaban adelante y en lo que se denomina como proceso de liberación nacional. Es en ese contexto que se marca el surgimiento y la invención del Grupo Experimental Universitario. Actualmente hay otras propuestas que han surgido. Recordemos también que el Grupo Experimental de Cine Universitario es el primero que comienza a plantearse el tema del archivo, de la imagen en movimiento, como una representación de la memoria, de lo que somos y de lo que aspiramos a ser. En ese sentido, el GECU ha contribuido ahora de manera sistemática a construir una imagen de lo panameño para que la sociedad panameña se vaya identificando y se vaya representando y reflejando en esa ruta. Lastimosamente ha tenido que enfrentar muchos obstáculos, porque así como hay sectores patrióticos en este país, también hay sectores muy retrógrados, muy atrasados culturalmente, que se oponen al desarrollo de la imagen en movimiento, se oponen al desarrollo del archivo fílmico y de una cinemateca o de una proyección de una película panameña. Hay sectores muy retrógrados, muy
proimperialistas, muy proestadounidenses, que no desean el desarrollo cultural de la nación panameña, igual de la nación latinoamericana, no lo desean ni lo aspiran. Es decir, combaten incluso el desarrollo cultural de los pueblos y de la nación, de elevar ese nivel cultural y educativo de los pueblos, lo combaten. Y en ese sentido, enfrenta a estos sectores y se han a veces retrasado procesos naturales que se tienen que dar, se han retrasado y eso ha llevado pues a que, por ejemplo, la primera ley de cine en Panamá, estamos hablando de que se elaboró por allá por el 2005, ¿no? Y fue reformada después o medianamente mejorada en el 2015 y actualmente está enfrentando otra reforma para tratar de encauzar la ley hacia un desarrollo integral, pero todavía dentro de los marcos de lo que políticamente se llama el fomentismo, que es lo que ha permitido el desarrollo de la industria a nivel latinoamericano. Panamá no escapa a ese movimiento, entonces el fomentismo es lo que ha permitido el surgimiento de generar o construir unas bases para la industria cinematográfica panameña. Entonces, en ese sentido, pues se ha generado un movimiento cinematográfico en Panamá que todavía está, se puede decir, en ciernes. Nos falta mucho realizar alianzas con intelectuales, escritores, músicos. Nos falta todavía elaborar proyectos más cónsonos con nuestra realidad y no con fantasías que distraigan la atención o que no vayan a lo concreto, al desarrollo material de la sociedad. Pues en ese sentido, la Ejecu está contribuyendo, ¿no? A medida de sus posibilidades con este movimiento cinematográfico. Me gustaría que me preguntaran, porque Bueno, yo me tengo gustan una más las preguntas. Sí, yo tengo una pregunta ya tomando el contexto de todas las películas que van a estar presentes en esta muestra y obviamente el contexto cultural, social y político que tiene cada una y que de alguna manera convergen, ya sea, por ejemplo, Nenén de la Ruta Mora, que cabe aclarar que es una producción puertorriqueña, pero que su director y guionista Oscar Torres comparte esta identidad dominico-puertorriqueño, también los documentales políticos de ese enfrentamiento y esa lucha panameña frente a los estadounidenses y obviamente un pasaje de ida que tiene ese tema latente de la inmigración hacia otras partes del mundo. Mi pregunta es, ¿cómo contribuye el cine patrimonial a la construcción de ciudadanía y de esa memoria crítica? Sí, bueno, me estás preguntando, así que vamos a responderte esa parte. Bueno, en primer lugar, acuérdate que cuando hablamos de patrimonio, estamos hablando de aportes, de tanto de la sociedad como del Estado, ¿no? Entonces, la mentalidad patrimonialista todavía no ha cuajado en Panamá, todavía no se ve con buenos ojos, ¿no? El patrimonialismo no se ve con buenos ojos. Sí se ve con cierta perspectiva el aporte internacional. La visión del panameño con cierto nivel cultural bien asentado, con buena identidad, vamos a decirlo así, ve más bien el aporte a nivel latinoamericano, ¿no? Que se dé una alianza a nivel latinoamericano, que no se pierda el internacionalismo latinoamericano para generar proyectos de unidad, ¿no? Más que patrimoniales, ¿no? Eso es por ese lado. Y desde el punto de vista de la identidad, el cine panameño tiene sus códigos y sus símbolos que han permitido que el panameño vaya entendiendo, ¿no? Vaya entendiendo qué significa ser panameño, ¿no? ¿Qué significa ser panameño? No solamente desde el punto de vista de la gastronomía o de la música o de la forma de caminar o de la forma de hablar o la forma de vestirse, no. Entender a profundidad cómo se ve al espejo,
cómo se ve al espejo. Y a las finales, el panameño, a través del cine, ha comenzado a entender que no solamente él es dueño de un espacio territorial impuesto por la burguesía que le impuso una forma de rezar, sino también se identifica con un proyecto latinoamericano. Por ejemplo, el panameño con cierto nivel de cultura conoce quién es Albizu Campos o quiénes son las hermanas Mirabal, o que un Abelino Muñoz fue uno de los primeros músicos que Trujillo contrató para desarrollar la famosa orquesta San José. Es decir, hay lazos que unen a Dominicana con Panamá, hay lazos que unen a Puerto Rico con Panamá. Por ejemplo, ustedes sabían que Omar Alfano está casado con una puertorriqueña, por ejemplo. Y Omar Alfano es uno de los compositores más importantes que tiene Panamá, ¿no? O que las bases militares en Puerto Rico eran parte de las esferas de defensa del Canal de Panamá. Incluso la famosa base de Guantánamo en Cuba era también parte de las defensas del Canal de Panamá. Entonces, son cosas que nos unen, unas para bien, otras para mal, pero la mayoría es para bien. Entonces, el panameño común tal vez no lo entienda a profundidad, pero el panameño con una formación, una educación, una profesión, ¿no?, cultural, sí entiende estas cosas y se ve más reflejado con el área caribeña y el área centroamericana, incluso sudamericana. O sea, piensa en grande, ¿no? Y se identifica muy profundamente con todo lo que pasa en Latinoamérica. Muchas gracias acá al compañero César del Vaso por su participación. Pienso que acá los panelistas nos han confirmado que la filmografía tanto de Puerto Rico como República Dominicana y Panamá dialogan entre sí y nacen de procesos históricos similares. Así que ahorita abrimos el espacio para que tengan la oportunidad de mencionar cualquier punto que haya quedado en el tintero. Este es el espacio para que puedan entonces eh, mencionar cualquier tipo de comentario que tengan pendiente. Muchas gracias a todos. ¿Alguno quiere decir algo? No tiene el micrófono encendido, Maricel. Ahora sí. Gracias, perdona. Basado en todo lo que hemos compartido en ¿verdad? En este conversatorio, puedo decir que una preocupación latente en todos nosotros es la identidad. Y yo creo que en la medida en que mantengamos, ¿verdad?, nuestros proyectos culturales de preservación y conservación de todos los elementos, ¿verdad? Esa es la trinchera que vamos a acabar individual, que podemos tener, para proteger esa identidad latinoamericana, iberoamericana, ¿verdad? Porque todo comenzó con, aunque nos hermana también, ¿verdad? Nuestros indígenas, nuestra herencia indígena, sobre todo en el Caribe. Así que yo creo que nuestra preocupación es nuestra identidad y en la medida en que nuestros proyectos de preservación y conservación y de compartir, ¿verdad?, nuestras experiencias, vamos a poder lograr esto que es importante tanto para Panamá, República Dominicana, que es mantener el patrimonio y que prevalezcamos, ¿verdad?, individualmente en lo esencial y lo diferente que cada país de nosotros tiene. José Enrique, ¿quería decir algo? Sí, ya para cerrar, quería contar una anécdota que me pasó la semana pasada. Me invitaron a un podcast a hablar de las películas que me han transformado y más en la época de la niñez y la adolescencia. Lo que nunca iba a pensar que haciendo y preparando el material me iba a dar cuenta que la mayoría de películas que yo tengo en mi niñez, memoria y adolescencia son norteamericanas. Ujú. Y ahí viene el problema de la identidad.
Y yo dije, pero yo soy el director de la Cinemateca Dominicana, ¿por qué no tengo en mi memoria una película dominicana de niño? Y ahí entré como en un conflicto y conecto mucho con lo que dice Maricé y lo que dice César y lo que dice Julio. También de alguna manera nuestras instituciones en las que estamos hoy y que ojalá que sigan siendo así, están haciendo este esfuerzo en esta muestra, buscando eso, que de alguna manera hayan niños que puedan decir, oye, yo a mis 10 años, a mis 15 años, yo vi Nenén de la Ruta Mora, o yo vi Un Pasaje de Ida, o yo vi las películas panameñas y la conocí. O sea, es impresionante cómo esto que nosotros preservamos, el cine, las historias, completan mucho e impactan mucho en la forma de pensar de todos como naciones. Y traigo esta reflexión porque para mí fue como un shock darme cuenta de que si no tengo películas dominicanas que yo pueda ver desde niño, que es cuando realmente se hace ese constructo de identidad, porque ya nosotros estamos, ¿verdad? Pasamos la rayita y estamos un poco, ¿verdad? Ya, yo digo, no hay mucho que hacer. A nosotros nos toca garantizar que esa juventud y esas nuevas generaciones puedan contar historias que sean historias de nosotros. Y creo que esta muestra es tan hermosa y un esfuerzo que aplaudo y que me siento honrado de formar parte. Muchas gracias, Enrique. Yo me quedo con esa reflexión. De verdad los invitamos entonces a que pasen por la muestra que ya está disponible hasta el domingo y se van a encontrar con todos estos filmes tan valiosos de nuestra región. Así que agradecemos a todos los expositores por su tiempo y la experiencia, ¿no?, compartida. Y les recordamos nuevamente que pueden seguirnos también en la cuenta, en el canal de YouTube de la Red CAFA, donde va a estar disponible esta grabación y que la puedan compartir. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la orden. A todos. Luego. Y nos encontramos en la próxima edición, que esperamos sea muy pronto. Claro. Bye, bye. Pásenlo bien.